Muy buenas noches, mis amores. Bienvenidos a Vive y Deja Vivir México. Les saluda Perla Ábalos desde Monterrey, Nuevo León, México, corazones. Hijo eso, el día de hoy les voy a contar mi propia historia. Espero que algunas personas se conecten con lo que a mí me pasa, ¿verdad? Mi historia, ahorita yo ya puedo decir que pues finalmente viene siendo una historia de amor y de amor de mis papás para conmigo, ¿verdad? Entonces ya no puedo estar enojada ni puedo estar diciendo que es que me hicieron, es que me dejaron, es que me abandonaron, es que bla, bla, bla. Entonces, ay, el día de hoy, ay, es que es difícil hablar de uno mismo, de sus propias experiencias y de tus propias emociones. Es bien fácil estar hablando de los demás, déjeme le cuento, es muy fácil decir la experiencia y platicarles la experiencia de los demás, mis amores chulos de guapos. Pero el día de hoy estoy muy seria. Les voy a contar mi propia historia. Espero que si usted está pasando por la misma situación o se ha sentido igual que yo, pues dicen por ahí, haga puente, ¿verdad? Identifíquese con mi propia historia, porque pues bueno, la finalidad es que, iré, estoy temblando, ay, estoy temblando porque pues me dan un poco de nervios porque hay cosas que a veces uno piensa que ya superó, ¿verdad? En este caso yo siento que sí, pero aún así me da un poquito de nervio hablar de mi propia historia, ay, que le voy a contar el día de hoy. Gabriel Rivera, bienvenido, Gabriel, gracias por estar aquí. Primero, Perlita hermosa, bienvenido, Eric, muchas gracias por estar aquí, Eric. La vez pasada madrugué, el sábado transmití a las 9 de la mañana. Dije, Eric no se apareció. Para mí, que Eric todavía está en el quinto sueño, ¿verdad? Para mí que Eric todavía está dormido, pero muchísimas gracias. Te extrañé en el enlace, corazón, pero ¿qué crees? Que le estaban dando like y yo dije, ay, bravo, muchísimas gracias a las personitas que le estuvieron dando like. Rodolfo, hola hermosa, saludos desde Puebla, Bombón, muchísimas gracias, le mando un saludo muy especial, Rodolfo, desde Monterrey, Nuevo León. A esa hora todavía estaba soñando contigo, Perlita. No te despertó la notificación, Eric, no, hombre, no te digo. El día de hoy estoy nerviosa porque le comento que le voy a contar, muchos le pueden decir que es una historia de horror. Yo pienso ahorita que pues ya se convirtió en una historia de amor de mis papás hacia mí que yo no entendía, que yo no, yo criticaba y estaba muy, pero muy, muy, muy enojada con la vida. Con mi papá sobre todo tuve que aprender a sanar esa relación y miren que eso fue después de que mi papá fallece, ya después de que él murió, entonces empieza la sanadera con él, aunque él ya no estaba presente, aunque él ya no vivía conmigo, ya no estaba aquí. Ay, me siento muy nerviosa, oiga, es que esto yo creo que no lo había contado antes, pero ya después de haber comido prójimo otros días, dije, uf, es momento de ahora hablar de tu propia historia, de hablar de lo que a ti te ha pasado, igual y a alguien le sirve, igual y a alguien está pasando por la misma situación. Entonces, saludos desde España. Le mando un saludo muy especial, corazón, desde Monterrey, Nuevo León. José, hola amiga, ¿cómo estás? Excelentemente bien, corazón. Ya transmitiendo un poquito tarde, pero oiga, yo iba a transmitir como desde las 3, 4 de la tarde y llegó mi hermana. Le dije, oye, ¿tú qué crees que yo no tengo cosas que hacer o qué? Pero pues ella también venía a visitarme, no la iba a dejar, ¿verdad? Hola amiga, amigo, ¿cómo estás? Excelentemente bien, gracias por estar aquí, corazón. Eh, horario, horario, banco del teléfono, te mando un beso. Muchísimas gracias, Martín. Hola, Perla hermosa, va a ser mi compañía. Estoy viendo. Excelente, corazón, quédese. Eh, eh,
Porfi, me saludas, claro que sí, te mando un saludo muy especial, es que no entiendo el nombre. Aranza, le mando un saludo muy especial, corazoncito hermoso o hermosa. Corazones, empezamos con la historia, bueno, mi propia historia. Yo siempre les hablo, corazones, de que hay que sanar desde la infancia, desde la raíz. Hay que sanar desde lo más profundo de tu ser. Hay que sanar tus heridas emocionales, sobre todo con papá y con mamá, para que a ti te pueda ir bien en la vida, para que tú empieces a sanar tus finanzas, empieces a sanar tu estado emocional, empieces a sanar esas heridas tan profundas que marcaron tu existencia, que marcaron tu niñez, que marcaron hasta la fecha, están trayéndote problemas, están trayéndote que no tengas unas relaciones estables, que no tengas paz con los demás. Entonces, déjeme, le cuento lo que a mí me sucedió, como las canciones, ¿verdad? Mario, de nada, amiga, para eso, estamos los mejores amigos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ándele, le mando un saludo muy especial. Silvia, hermosa, chula, de guapa, preciosa. Gracias por estar aquí. Saluditos, mi reina hermosa, bella perlita. Entonces, corazón, como no quiero llorar, ¿verdad? Porque no quiero llorar, pero me siento como media nerviosa porque esto son cosas que pues a veces uno se guarda, que a veces uno tiene muy en el fondo de su ser, ¿verdad? Que alguna vez te hicieron daño, que alguna vez te lastimaron y que alguna vez te hicieron mucha falta también. Entonces, déjeme le cuento que yo vengo de una familia donde papá y mamá se divorciaron, 5 hijos, 3 ya estábamos grandes y 2 niños pequeños. Entonces, ya di mi like. Gracias, Silvita hermosa, hermosa, bella perlita. Gracias, corazón. Ya llegó la consentida. Eso, tú llora, mi amor. No les quiero dar tanta nostalgia, ¿verdad? Pero, ahora sí, déjeme empiezo. Yo vengo ya les comenté, de una familia separada, papás divorciados, este, éramos 5 hermanos, bueno, somos 5 hermanos. Mi papá, mi mamá se divorcian, tengo 2 hermanas mayores, tengo 2 hermanos menores y yo soy la del sándwich, yo soy la del medio. Entonces, cuando mi mamá y mi papá se divorcian, bueno, se separaron, por cierto, ¿verdad? Iker, le mando un saludo muy especial, corazón. Ángel, me mandas un saludo, claro que sí, desde España. Ángel, le mando un saludo muy especial desde Monterrey, Nuevo León. Papá y mamá se divorcian, mis hermanas las mayores ya estaban casadas, mis hermanos los menores estaban muy chicos, entonces papá se va a hacer su vida, mamá trabaja un tiempo y mamá se junta a vivir con una persona, hace su vida, mi papá se va a hacer su vida también, pero yo era la del sándwich. Yo en ese momento, no que me hubieran abandonado, yo en ese momento me sentí perdida, me sentí que no tenía hogar, sentí que yo había quedado como siempre en medio, me había quedado sin mamá y me había quedado sin papá, porque mamá se había casado, se había juntado y prácticamente empezó a hacer su vida con la otra persona, con los 2 niños, o sea, mis 2 hermanos más pequeños, diciendo que pues yo ya estaba grande. A los 15 años, 14 años, ella dijo que yo ya estaba grande. Entonces, pues papá se desapareció. Yo le guardé mucho rencor a mi papá por muchos años. Y le estoy hablando de que por muchos años yo le cuestioné en mi mente, en mi enojo, el por qué a mí no me había querido. Yo no sé si había querido a mis hermanas, yo no sé si ellas las hubo buscado, pero yo sentí que a mí me había abandonado, que a mí no me había querido, porque pues jamás regresó a buscarme. Entonces, pues yo me sentí perdida, yo me sentí en un lugar donde no hallaba para dónde, no tenía lugar en ninguna de las 2 familias, ni con mi papá, ni con mi mamá. Entonces, llega el momento en que yo empiezo a terapias, a terapias,
empiezo a grupos de autoayuda, empiezo mis ayudas psicológicas y bla, bla, bla. Me empiezo a dar cuenta que yo le tenía mucho odio a mi papá por haberme sentido abandonada. Esto es después de que mi papá fallece, porque mi papá, pues, muere, y yo me quedo con mucho coraje, mucho, mucho, mucho enojo, no lo podía perdonar. Yo no podía perdonar a mi papá. Y miren que yo sentía que yo lo quería mucho, por eso me había dolido mucho su traición, porque era mi superhéroe, porque era mi mandamás, pero nunca se lo pude expresar, nunca se lo pude decir, porque era tanto mi enojo que yo decía, pero un día nos va a necesitar y un día lo voy a tener frente a frente y le voy a decir cuánto lo odio. Llega el momento en que papá se enferma y no, nunca le pude decir cuánto lo odiaba. No, me faltó valor a mí también, me faltó valor para decirle todo lo que en mi mente yo había dicho, ¿verdad? Entonces, después de que yo me siento perdida, siento que no tengo un lugar en la familia, no tengo un hogar, no tengo para dónde hacerme, para esto mi hermana la mayor se convierte en mi protectora, o sea, prácticamente mi mamá. Yo sé que mi mamá está viva, mi mamá me presta esta casa, vivo aquí en un ladito de ella, yo sé que ella es mi mamá, pero mi figura materna de respeto, si mi hermana me regaña, yo lloro. Si mi hermana me dice: "No hagas esto", es como que si me estuviera dando una orden. Entonces, es como que mi hermana y yo, hicimos como que ese lazo que no sé si a ella le hizo falta. Ay, no, ya quiero llorar. Les dije que no quería llorar, ¿verdad? Pero mi hermana y yo hicimos ese lazo que todavía hasta la fecha yo la veo como si ella hubiera sido mi mamá, y yo a veces la quiero ver como mi hermana, pero, o sea, no, ella fue mi protectora. Si a mí algo me pasaba, algo me faltaba, yo le hablaba a ella. ¿Qué fue mi sentir? Que mi mamá había hecho su vida con mis 2 hermanos, como si no fuéramos hermanos de sangre. Haz de cuenta que el papá de mis hermanos era el señor con el que ella vivía. Este, Mi papá se juntó con otra señora que tenía otros 2 hijos, como si ellos fueran sus hijos y no nosotros. Entonces, para mí, yo cuando me doy cuenta y despierto, me doy cuenta de ese sueño en el que yo estaba viviendo, y empecé a hacerme consciente de las cosas que a mí me dolían. Empecé a hacerme consciente de qué era lo que me dolía con mi papá. Primero empecé a sanar mi relación con mi papá, aunque él ya estaba muerto. Aunque él ya no estaba aquí, yo empecé a escuchar audios de psicólogos, empecé a ver videos, porque no sabía cómo hacerlo. Entonces yo oía que decían, escríbele cartas a tu papá. Y todo mi sentir era escribirle cartas de odio, de decirle todo por lo que yo lo odiaba. Y no tenía nada de malo hacerlo. Yo necesitaba escribir esas cartas, para llegar a la raíz del problema, ¿sí? Entonces, yo le escribí una carta y cuando escribes esas cartas, es como los niños chiquitos cuando les estás pegando por no hacer bien la tarea, llevan la tarea toda llena de lágrimas, así estaban mis cartas, llenas de dolor, llenas de enojo por decirle a mi papá cuánto lo odiaba, por qué me había abandonado, si él había sido tan importante para mí, porque yo estaba enojada con él por haberme abandonado, porque no me había querido, porque, todos eran porqués, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí no me quisiste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué nunca me dejaste darte un abrazo?
¿Por qué nunca me dijiste que yo era importante para ti? ¿Por qué me abandonaste? Entonces, poco a poco, conforme fueron pasando las cartas, pasando los días, yo me doy cuenta que la última carta que hice, esa fue la que me dolió más. No la que le dije reclamándole, no la que le dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La última carta que le hice fue la que más me dolió. En esa carta ya no le dije cuánto lo odiaba. En esa carta te escribí bla, 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 ¿por qué? Porque mis porqués eran interminables. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando doy con la raíz de mi dolor, no era el por qué me había abandonado. Más bien dicho, terminé diciendo: "¿Por qué me abandonaste si tú eras mi superhéroe? Si tú fuiste la persona más importante en mi vida y no estuviste. ¿Por qué? ¿Por qué pasó así si yo te amaba tanto? Tú fuiste el hombre que me hizo más falta en la vida. No tuve quien me dijera que me quería, no tuve quien me dijera: 'Vamos, hija, sal adelante', no tuve quien me dijera: 'Tú vas a poder', no tuve la protección porque me sentí desprotegida, no tuve quien me defendiera, no tuve esa figura que a mí me hacía falta. Dije: 'Tú eras mi superhéroe', y aunque estabas lejos, yo aún así estaba esperando el día que un día llegaras y me abrazaras, y me dijeras, es más, que me dijeras: 'Perdóname, hija, por no haber estado contigo. Perdóname por haberme separado de ti'". Y eso ya no iba a suceder. Entonces, esa carta que yo la última carta que le hice a mi papá fue la que más me dolió. Darme cuenta la raíz de mi problema, de mi enojo. ¿Por qué estaba tan enojada? Yo decía: "Es que yo lo quiero ver morir y que yo le voy a decir cuánto lo odio". Terminé esa carta diciendo que tú eras mi superhéroe, eras el amor de mi vida, fuiste mi primer amor, pero me faltaron tantas cosas de ti que yo no podía salir adelante. Me faltaron tantas cosas de ti que andaba buscando el amor en otras personas, andaba buscando quien me quisiera, andaba buscando quien me diera afirmación, andaba buscando, sufriendo y llorando porque no me fueran a abandonar, porque yo no quería que alguien más me fuera a abandonar. De ahí, de esa carta, yo sentí que ya estaba sanada la relación con mi papá. Y hay cosas que todavía las mencionas y todavía sientes algo, este, porque te das cuenta que fue un dolor de muchos años, un dolor desde tu niñez, te faltó la protección. Yo sentía, en el ambiente, cuando vivimos juntos, cuando éramos familia, vivía en un ambiente de temor, vivía en un ambiente de miedo. Era mentira que si él estaba, yo me sentía protegida, porque yo siempre viví con una sensación de abuso.
Entonces, ¿cómo era ese abuso? Yo sentí que vivía en un mundo de incertidumbre, vivía en un mundo donde el alcoholismo predominaba, vivía en un mundo donde papá siempre andaba tomado, este, y de igual manera no había quien me defendiera. De igual manera, estuviera él o no estuviera él, yo tenía ese sentimiento de incertidumbre, de abandono, de abuso, porque no había quien me defendiera aún estando él aquí. Cuando se separan, piensas, hay tranquilidad, pero la verdad es que no es cierto. Se separan, mamá, somos 5 hijos, las mayores, 13, 14 años. Ella dice: "Ustedes se van a hacer cargo de los demás chiquillos, yo me voy a ir a trabajar, y ustedes se van a encargar de ellas". Usted la mayor, sobre todo la mayor, y mi hermana la que le sigue, pero a mi hermana la que le sigue, pues, le valía un poquito más, ¿verdad? Casi la de la responsabilidad era la mayor. Ella tampoco aguantó la situación, se casó mi otra hermana, se fueron las 2. Mi mamá se encontró una pareja, se encontró una pareja que la aceptó con todo hijos. Para eso ya nada más estaban los 2 hijos chiquillos, yo 2 y 4 años, creo. Él se convierte en el papá de mis hermanos, pero sucede algo bien extraño. Yo vuelvo a quedar en el aire. Yo no encontraba mi lugar en ninguna familia. Yo vuelvo a quedar, mi mamá hace su vida con este señor, y yo digo, me encuentro una pareja muy joven, que es el que me va a cuidar, él no me va a abandonar, él me va a tratar bien. Yo quería ser responsable a otra persona de mis emociones. Entonces, pues lógico que eso nunca es así, nunca va a pasar así. Dicen por ahí, tú no te casas para ser feliz, tú eres feliz, tomas la decisión de ser feliz. Pues en ese momento yo ni siquiera era consciente de que me iba a casar, de que iba a tener hijos, de que las cosas tal vez no podrían salir bien, bla, bla, bla. Entonces, prácticamente vienes buscando la protección que a ti te hizo falta, la afirmación que a ti te hizo falta. No buscas que te traten bien, porque al contrario, puedes llegar a sufrir maltratos. Entonces, mi mamá se junta con este señor y nosotros por mucho tiempo lo vimos normal. O sea, mamá es la mamá, vienes y la visitas. Uno ya de grande ves a tus hermanos como tus hermanos, porque tú sabes, tú de grande, tú sabías que los 5 eran hermanos y que todos teníamos un solo papá. Entonces, pasaba algo muy extraño, que el papá de mis hermanos era este señor. Fueron creciendo, ellos no le decían papá porque ellos sabían por nosotros que ellos también tenían un papá, pero que, este, pero ellos no le decían papá a este señor, pero tampoco le decían papá a papá. Haz de cuenta que ahorita nosotros hablamos de mi papá, haz de cuenta que estamos divididos. Mis hermanas las mayores y yo sabemos que tenemos un papá. Sabemos que somos hermanas, pero mis hermanos, los más chicos, su papá es la otra persona que los crió, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos con esa relación, prácticamente no nos sentimos como hermanos, porque es como si ellos hubieran tenido otra familia, otro papá. Cuando de igual manera yo empiezo a darme cuenta de que, a ver, mamá, yo tuve el valor de venirle a reclamar a mi mamá. Yo estaba muy enojada también, muy, muy, muy enojada cuando me di cuenta. Vine con mi mamá y me le enfrenté, ay no, calle boca, me le enfrenté a mi mamá. Le dije: "Mamá, tú
has dividido a la familia. Nos has dejado sin hermanos. Tú criaste a mis hermanos como si fueran de él, como si no fueran nuestros hermanos. Tú has criado a mis hermanos como si nosotros fuéramos unas extrañas, porque venimos o no te visitamos o te decimos algo y mi hermano te dice, tú le dices a mi hermano, vino tu hermana y nomás vino a enojarse. Y cuando llegaba mi hermano, le preguntaba a mi mamá, le decía, ¿y sus hijas no han venido? La familia dividida. Ellos tenían otro papá, nosotros teníamos otro papá, siendo hermanos todos, siendo todos de la misma sangre. Ellos decían, ya vino tu hija. Y mamá le decía, pues vino tu hermana. Pero yo le decía a mi mamá, pero usted ha hecho eso, usted dividió a la familia, usted se fue a hacer su vida con ellos y nos dejó a nosotros aparte. Los cuidó más a ellos que son hombres que a nosotros que éramos mujeres. Cuidó a ellos como si ellos fueran de la familia que usted siempre había querido. Y ellos son nuestros hermanos. Y cuando hablé con mi mamá, yo estaba tan enojada que le decía, y quiero que sea la última vez que usted se expresa así de nosotros con mis hermanos, porque ellos son mis hermanos. Y usted no tiene ningún derecho a quererles poner otro papá, porque ellos somos hermanos de sangre y usted nos ha dividido. Créanme, mamá me echaba unos ojotes cada vez que yo le decía algo, yo le decía: "Usted nos habló mal de mi papá, siempre nos metió veneno, siempre nos dijo que él no venía a vernos, que él no nos daba dinero, que él, que él, que él, que él". Y crecimos. Yo al menos, yo no sé mis hermanas, pero al menos yo crecí con ese enojo, creyendo que en realidad mi papá no nos había querido. Dicen por ahí, alguien te lo inculcó. Yo me perdí de darme cuenta que yo ya había crecido. Yo me perdí por mi propio enojo de darme cuenta, por estar esperando algo que nunca iba a suceder, a que mi papá tenía que venir a verme a mí, porque yo era su hija. Él tenía que venir hacia mí, pero yo me perdí por mi enojo de pensar, de reaccionar siquiera en ese momento, de que yo ya había crecido, de que era la misma distancia de aquí para allá que de allá para acá. Yo me perdí por mi propio enojo de haberlo ido a visitar. Yo a veces pienso que si tal vez yo no hubiera tenido ese enojo, lo hubiera buscado, hubiera ido a ver dónde estaba él, cómo estaba, haber convivido más con él, pero no, mi arrogancia, mi soberbia, no. Él me tiene que venir a buscar a mí. Yo le reclamé a mi mamá, uy, infinidad de cosas. Le digo, usted nos dijo que mi papá nunca nos había dado nada y nos dejó donde vivir, nos dejó una casa, porque hasta la fecha, esta casa donde yo vivo fue donde yo crecí, eh, fue donde vivimos nuestra niñez. Le digo, y cuando usted se salió de esta casa, papá bien pudo haberse regresado a vivir aquí. Y él siempre decía que esta casa era de sus hijos. Él siempre decía
que esta casa era de nosotros. Y usted siempre dijo que nunca nos había dado nada. Usted siempre dijo que nunca le dio ni un 5, pero no era nuestra responsabilidad reclamar eso. No era nuestra responsabilidad hacer que él diera algo. Si él no dio, no fue nuestra culpa. Si él no aportó, no fue porque nosotros hubiéramos tenido que pelearle algo. Si él no aportó, es porque usted nunca movió un dedo para hacerlo cumplir con lo que a él le tocaba. No era nuestra responsabilidad el que ustedes no hubieran terminado bien. No era nuestra culpa el que ustedes hubieran terminado enojados, peleados y dándose con todo. Y me dijo, ahora resulta que tu papá es el bueno de la historia. Y digo, no, no fue el bueno de la historia, pero tampoco fue tan malo como usted nos lo hizo ver. No fue el bueno de la historia, pero tampoco las cosas eran como usted nos había dicho. Eso que yo les estoy contando nos hizo, yo creo que, fíjense, como que quitarnos las máscaras, como que quitarnos esa, el voltear a ver a mi mamá como la víctima de un hombre eh, que la golpeaba, de un hombre que la maltrataba, de un hombre que no trabajaba, de un hombre que viviendo con ella no le dio buena vida, pero esa tampoco era nuestra responsabilidad, porque la que aguantó fue ella, no nosotros. La que escogió marido fue ella, no nosotros. No era ni nuestra culpa ni nuestra responsabilidad cargar con las emociones, con las decisiones que ellos tomaron. No era nuestra culpa vivir así, ver a mis hermanos como si no fueran hermanos, una familia totalmente dividida viniendo de la misma sangre. A mí me daba mucho coraje, mucho enojo oír cuando mi mamá le decía a mi hermano, ve y dile a tu papá. Yo estaba muy enojada porque yo decía, él no es su papá. Nosotros tenemos nuestro papá, pero nunca fui capaz de expresarlo ni de decirlo, ¿verdad? Y así crecieron mis hermanos. Mi mamá le decía, ve y dile a tu papá. Y nosotros, como hermanas mayores, como hermanas que sí nos dábamos cuenta, o sea, sabíamos que él los estaba manteniendo y sabíamos que él los estaba viendo y sabíamos de todo, pero yo no toleraba que mi mamá dijera, ve a buscar, ve, háblale a tu papá. Y yo me quedaba como que él no es su papá. Y luego si yo decía algo, me iban a decir, ¿y dónde está tu papá entonces? Decía mi mamá, ahora resulta que él es el bueno de la historia. Yo dije, no, ama, es que usted nos ha inventado una historia que no era tampoco. Solamente la escuchamos a ella. Y yo nunca, por no haber ido a visitar a mi papá, nunca conocí su propia versión, nunca conocí su propia historia, nunca conocí el lado de ellos. Yo sabía lo que me habían dicho, que papá era un borracho, un desobligado, huevón, que no trabajaba, que no mantenía, que no bla, 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 bla. Pero saben, cuando yo hice mi carta, a mí no me importaba nada de eso. A mí no me importó nada.
A mí no me importaba si era borracho, no me importaba si era mujeriego, no me importaba, si lo que él fuera, a mí no me importaba, porque yo aún así lo amaba, porque yo aún así lo quería. Esos eran problemas de ellos 2, no míos. A mí no me importaba si papá era borracho o no era borracho. Yo aún así hubiera preferido tenerlo conmigo. Yo aún así hubiera preferido que él estuviera presente en mi vida, pero no fue así. Entonces, después de muerto, tuve que sanar mis heridas con él. Ahorita yo me siento con una relación con mi mamá bien. O sea, no una relación de gritos, no una relación de reclamos, no una relación, yo sabiendo que ella es mi mamá, la respeto, le doy su lugar como mi mamá que es, pero para juntarnos nosotros, digo a mi mamá, es que yo no sé si usted me entienda lo que le estoy diciendo. Somos una familia dividida, donde mis hermanas y yo somos nuestra propia familia. Mis hermanas y yo somos 3 y ellas, haz de cuenta que somos huérfanas, porque no tenemos ni papá ni tenemos mamá, porque mamá se fue a hacer su vida, porque papá se fue a hacer su vida. Haz de cuenta que nosotros no tenemos una familia, no tenemos un hogar, no tenemos dónde llegar. Dice, pues si quieren, o sea, mi mamá me dijo, pues si quieren venir a visitarme, aquí está la casa, o sea, y donde ella vive. Y dije, ¿sabe qué? No, no. En ese entonces yo no tenía, esta casa estaba solita, estaba abandonada, nadie vivía aquí. Y dije, ¿sabe qué? No. De ahora en adelante, cuando yo venga, yo quiero las llaves de esta casa y quiero que las puertas de esta casa estén abiertas para cuando mis hermanas y yo queramos juntarnos, tener dónde llegar, porque está en su casa con su familia y yo quiero estar en la casa donde nosotros vivimos, nosotros. Dice, pero si vienen a verme a mí, aquí estoy yo, ¿por qué se van a ir? O sea, fue un conflicto bien grande, pero al final de cuentas, yo no, o sea, yo no sé de dónde saqué valor, yo no sé de dónde saqué, pues, la fuerza para enfrentarme así con mi mamá, porque no le grité, sí le reclamé, no le grité, le hablé solamente las palabras que tenía que decirle. Dije: "Yo quiero las llaves de esa casa", pero fíjense todo lo que a veces uno inconscientemente hace. Dije: "Yo quiero venir a arreglar esa casa, porque yo quiero que cuando haya reuniones sean en esa casa". Dijo: "Mamá, no, si quieren venir a visitarme, va a tener que ser aquí". Le dije: "No". Dije: "Yo quiero". Le digo: "Usted vivió aquí con su pareja y yo no tenía por qué decirle papá, muy agradecida porque hasta eso, este, a nosotros no nos trató mal, pero nosotros no vivíamos con él. Nosotros no era nuestro papá, a nosotros ya estábamos casadas, ya estábamos en otro lado, así que veníamos de visita de vez en cuando". Entonces, cuando yo me vengo aquí, empiezo a limpiar esta casa y empiezo a ver, este, discúlpenme, cuando empiezo a venir con mamá, híjole, yo venía como en son de guerra, ¿verdad? Fíjense, pero, ay, no, siendo la más chica de las 3, ¿cómo me atrevía tanto? Viniendo en son, no de guerra, ya no de pelear con ella, pero sí de llegar firme. Y llegaba ahí con ella y le decía, este, o sea, yo no le decía nada, llegaba y me sentaba, y mamá se levantaba. O sea, yo digo, ¿también le hice daño a mi mamá? ¿Por qué? Pues porque simplemente el haberme enfrentado con ella, el haberle hablado así no estuvo bien para mí, yo creo ahorita, pero el valor de mi mamá también, de que me veía llegar y me veía llegar con pala, con todo listo para empezar a limpiar la casa, nomás llegaba yo y me decía:
¿Quieres las llaves? Y yo decía así. Yo agarraba las llaves, venía con mi hermana, le decía: "Ándale, vamos allá a la casa, vamos a limpiar". Digo, mi papá sí nos dejó algo, era algo que quería rescatar, era algo que yo añoraba estar aquí. Decía mi mamá: "¿Quieres las llaves?". Y yo: "Sí". Entonces me daba las llaves, veníamos y empezábamos a limpiar. Terminábamos, descansábamos, aquí comíamos, hacíamos alguna fiesta o algo. Para esto, déjenme les cuento que yo creo que mi mamá le contó a mi hermano, y ese fue otro conflicto. Pues mi hermano se enojó, porque, pues, para esto ya mi hermano ya está casado también. Mi hermano se enojó, este, y a cada ratito me decía: "Pues, no sé, mamá, pues esa casa es de ella". Y yo: "Pero es que si yo no se la estoy quitando". O sea, yo no le estoy quitando nada. Yo nada más quiero que las puertas de esta casa, si no vive nadie aquí, que cuando haya una reunión o algo, haya espacio y estar nosotros aquí, o sea, hacerlo aquí, yo no quiero estar allá. Y eso era un problema, porque, pues, mamá decía: "Es que, ¿por qué no quieren estar aquí?". Yo decía: "Pues, es que esa no es nuestra familia. Nosotros yo al menos no me siento bien ahí". Y mi hermana también dijo: "No, yo también quiero estar acá". Entonces, mamá me empezó a prestar las llaves. Yo empecé a limpiar esta casa. Cuando yo empecé a tener problemas, pleitos en mi casa, con mi familia, mis hijos y todo eso, yo después ya venía con mamá y le platicaba mis cosas y mamá nunca me dijo: "Vete, estoy enojada contigo, no te voy a escuchar". Me decía me decía: "Pues ya no te vayas, quédate ahí si quieres". Yo decía: "No, me voy a regresar para mi casa". Cuando me vengo a vivir aquí, mamá me decía: "¿Estás segura?". Y yo: "Sí, ama, si usted me da permiso", porque yo no me vine a meter así a esta casa como si nada. Le dije: "Si usted me da permiso de vivir aquí, pues yo me vengo a vivir para acá". Dijo: "Sí, aquí quédate". Entonces, yo decía ya después, todo este proceso, inconscientemente, yo decía: "Estaba arreglando esta casa para venirme a vivir yo para acá". Estaba arreglando porque yo venía y me sentía tan a gusto aquí en esta casa, me sentía tan contenta, tan tranquila, sobre todo yo, era una tranquilidad que yo ya no tenía en otro lado, era una tranquilidad donde yo ya venía y yo quería mi mamá respetaba que yo quisiera estar sola, porque yo me venía aquí a esta casa, barría, trapeaba, echaba agua, tiraba un colchón que aquí estaba, yo quería estar sola. Y mamá no venía y me decía: "Oye, yo venía aquí, me ponía a llorar, me ponía a escuchar música, descansaba". Y mamá nunca me dijo: "Vete", ni nada de eso. Entonces, después de que, pues, yo no sé si le reclamé, me armé de valor por todas las cosas que le dije, por cómo me sentía yo, o sea, cómo me había sentido siempre de no haber pertenecido a ninguna familia. Yo no tenía pertenencia. O sea, cuando tú sientes
que no perteneces a ningún lugar, tienes muchos problemas. ¿Por qué no sientes que perteneces ni a una familia, ni a un hogar, ni a una casa? No sientes ese deseo de llegar y de decir: "Ay, voy a la casa de mis papás, voy a la casa de mi mamá, voy a la casa de estar", o sea, no sientes esa pertenencia, no sientes que tienes un lugar en tu familia. De 5 hermanos, pues, yo soy la del sándwich. Entonces, yo sentía que todos estaban en la familia menos yo. Yo no encajaba en esa familia. Eh, Otra que no encajaba en mi perspectiva en esa familia era mi hermana la mayor. Con mi hermana la mayor, yo me enojé mucho y duré mucho tiempo enojada con ella también, porque sentí que yo ya me era huérfana de madre y era huérfana de padre. Y cuando mi hermana se casa, para terminarme de matar, se casó y se fue a vivir a otro lado. Ella era mi protectora, ella era la que me defendía, ella era en la que yo confiaba, ella era y se casó. Por tercera ocasión, yo sentía que me habían abandonado. Cuando yo empiezo a hacer mi mapa de mi familia para buscar mi pertenencia, yo contaba y los dedos no me sobraban dedos porque, yo contaba a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi otro hermano, a mi otro hermano, y yo decía: "¿Y yo? ¿Dónde estoy?". Yo no tenía un lugar en esa familia. Yo no estaba en el lugar que me correspondía, pero me llevé una sorpresa cuando me di cuenta que yo eliminé del mapa a mi hermana la mayor también. Yo la había quitado, o sea, en mi mapa, en mi memoria, yo la había quitado de su lugar de hermana mayor, porque estaba enojada con ella. ¿Para qué chingados me andas abandonando? A ver, ¿para qué me dejaste? La quité. Y teníamos relación, nos hablábamos, yo la buscaba mucho, pero siempre había alguito que nos hacía pelear, siempre estábamos discutiendo. Cuando yo me doy cuenta que yo le quité ese lugar a mi hermana, lloré tanto como cuando las cartas con mi papá, porque si yo le había quitado ese lugar a mi hermana, yo tenía que devolvérselo. Cuando me toca devolverle su lugar a mi hermana, lloré como niña chiquita y no la tenía enfrente para abrazarla. ¿Por qué? Porque la acababa de encontrar, porque yo la había desaparecido por mucho tiempo. Y cuando le devolví su lugar, dije: "Hermana, te tenía perdida, pero ya te encontré. Aquí estás, te devuelvo tu lugar, te devuelvo tu lugar de hermana mayor". Yo dije: "Te tenía perdida, pero ya te encontré, te devuelvo tu lugar". Le devo ese orden que teníamos en nuestra familia, tuve que devolvérselo a cada quien. ¿Por qué? Porque aunque mis papás son divorciados, fueron divorciados, cada quien hizo su familia, ya no tuvieron más hijos, ni papá ni mamá. Entonces seguíamos siendo 5. Le devolví el lugar a mi papá, le devolví el lugar a mi mamá, le devolví el lugar a mi hermana la mayor y yo, a mi hermana la que sigue de la mayor y yo encontré mi propio lugar.
Yo dije, el lugar que yo dejé, otra persona lo estaba ocupando, porque si tú te quitas de ese lugar que a ti te corresponde, le das la oportunidad a otra persona de que usurpe tu lugar, de que se ponga en el lugar que a ti te corresponde. Entonces, si tú quieres ocupar tu lugar, vas a tener que mover cosas, vas a tener que hacer diferentes cosas que nunca habías hecho antes para tomar tu lugar, el que te corresponde. Porque si tú no eres ni el hermano mayor, ni el hermano menor, ni el hermano de otro lado, tienes que tomar tu lugar. Tienes que ponerte y para tú ponerte en el lugar que te corresponde, necesitas mover a la persona que está ocupando tu lugar. En este caso, yo no sé quién estaba ocupando mi lugar, pero una determinación sí tomé. Dije: "Con permiso, este lugar es mío, en mi familia, y aquí voy yo". Fíjense, nadie me había quitado ese lugar, yo solita lo cedí. Nadie me había quitado de ese lugar. Yo por mis traumas, mis enojos, mis resentimientos, mi dolor, me hice a un lado de la familia. Me aislé, me quité, me fui. Cuando me doy cuenta, yo dije: "No más, este es mi lugar, esta es mi familia, esta es mi mamá, este es mi papá, esta es mi hermana la mayor, esta es mi hermana la que le sigue, y aquí voy yo". Entonces me empecé a hacer presente en mi propia familia. Empecé a ver yo misma a mis hermanos, a los 4 como mis hermanos, y no ver ninguna división, porque aparte de que te la habían sembrado, tú también la aceptaste, esa división. Entonces, empecé a ver a mis hermanos como de mi propia sangre, porque había tanta división que hasta yo también, decía: "¿Y su hijo, el favorito?", porque yo también le hablaba así a mi mamá: "¿Y su hijo el favorito? ¿Y su hijo?". Entonces, hubo muchas cosas que yo le dije a mi mamá, que yo dije: "No, hombre, me va a desheredar, ¿verdad? Ya no me va a querer ver aquí", pero no, yo todavía seguía viniendo, mi mamá yo creo que, fíjense, dicen que cuando tú sanas tus heridas con tu mamá y con tu papá, todo empieza a fluir, te empieza a ir bien, te empiezas a dejar de quejarte, empiezas a ver y a sanar. Ya no ves a tu mamá ni a tu papá con culpa, ni a tus hermanos, los ves también con ese enojo, con ese celo, porque ellos sí tuvieron y tú no, porque ellos sí les dieron lo que a ti no te dieron. Dejas de preguntarte y de decir por qué para cambiarlo con un para qué. ¿Para qué tú tuviste que haber pasado eso? Yo hice las paces con mi papá, hice las paces con mi mamá, ya miren, ya con mi mamá, créanmelo, hay hijos que se la pasan enojados con su mamá todavía, reclamándole una y otra vez, enojados, ¿y por qué? ¿Por qué? Hablándoles mal o no yéndolos a visitar. Yo creo que esa parte, este, yo la sané y la recuerdo, no es que la recuerde y me duela, más bien dicho, nunca lo había platicado, y menos aquí en un programa, ¿verdad? O sea, nunca había platicado mi propia historia, siempre les digo, es más fácil hablar de las demás personas, es más fácil estar criticando la vida de las demás personas que voltear a mirar tu propia historia, voltear a mirar tu propia vida. ¿Cómo me doy cuenta? Porque mi papá era como era, porque mi papá fue criado de otra manera. Solamente me dio lo que yo necesitaba. Solamente estuvo y pudo darme lo que me pudo dar. Eso es todo. Y hasta ahorita ya no le busco explicación. Mi papá tuvo su propia historia. Y si lo que me dio fue lo único que me podía dar, es porque a él le faltó todavía más. Si mi mamá no me dio lo que yo necesitaba, y hasta la fecha me sigue dando lo que ella sabe dar. O sea, eso es todo lo que ella te puede dar.
no te va a dar más, no te va a dar algo que no tiene, no puede ser de diferente manera. Solamente está de que tú entiendas que las demás personas, tu papá y tu mamá, te dan lo que ellos tienen para dar, lo que ellos piensan que es mejor para ti, lo que ellos piensan que están haciendo todo lo mejor posible para que tú estés bien, porque la idea de ellos nunca fue hacerte daño, nunca. La idea de ellos nunca fue yo quería exigirle a mi papá que se hiciera responsable, yo quería exigirle a mi papá que me quisiera, yo quería exigirle a mi papá que fuera un papá presente, yo quería exigirle a mi papá que me diera afirmación, cariño, que me abrazara. Y cuando empiezas a ver su historia, ¿de dónde mi papá me iba a dar todo eso? ¿De dónde mi papá iba a saber andar dando abrazos? Si mi papá nunca tuvo papá. Mi papá nunca tuvo papá. Siempre fue la mamá de él. Eran, creo que también 5 hermanos. Desde bien chiquillos padecieron hambre, sin estudios. Tuvieron que haber trabajado para salir adelante, huyendo de un rancho, huyendo de personas que pasaban hambres, se desmayaban, yo creo, de hambre, andaban buscando entre la basura, ropita, a ver qué les quedaba. Y eso me lo acaba de contar mi hermana. Yo decía, yo no sabía que ellos vivían así. Yo no sabía por qué se habían venido de su rancho, por la necesidad. De dónde mi papá me iba a dar todo lo que yo necesitaba para que yo estuviera bien. Si él no lo tuvo, de dónde mi mamá iba a darme, iba a aceptarme, me iba a arrimar, si tampoco podía. Me daba también lo que necesitaba, me daba lo que ella tenía para darme. Eh, Puede decir, pero nunca las abandoné, nunca las dejé, nunca, no, es que nos enfocamos en lo que no tenemos. Siempre nos enfocamos en lo que no tenemos, nos enfocamos en lo que nos hace falta. Por eso se nos olvida agradecer lo que sí tenemos. Por eso se nos olvida agradecer que, gracias a Dios, ahorita mi mamá todavía está viva, todavía la puedo disfrutar, todavía puede estar aquí, aunque todavía nos enojamos, aunque todavía me regaña, aunque todavía no le parecen las cosas que hago, aunque todavía no le parecen las decisiones que tomo, pero aún así puedo estar agradecida porque todavía la tengo viva y todavía el tiempo que no vivimos juntas, el tiempo que no estuvimos juntas, ahora podemos estar al pendiente, vernos. Si yo necesito algo, yo estoy completamente segura que mi mamá me va a querer ayudar, porque es el instinto de las mamás, porque es el instinto de que nosotros no podemos estar viendo sufrir a un hijo, no podemos estar viendo llorar a un hijo. Y todavía hasta la fecha, yo creo que si mi mamá ve a uno de sus hijos, aunque yo hubiera traído 1000 problemas y aunque yo hubiera dicho todo lo que le dije, mi mamá es capaz de quedarse sin un taco en la boca por ayudarme a mí. Y de eso tenemos que ser conscientes. Nadie en esta vida te va a voltear a ayudarte a ti cuando más lo necesitas, si no es que es tu propia familia, tus propios hermanos. Sabemos personas que nos la pasamos viviendo enojados con todos los hermanos. Hay hermanos que no se pueden ver, hay hermanos que este, están enojados unos con otros, pero ¿saben por qué? Porque tú no te haces responsable de lo que a ti te toca. Tú no te dejas de ser la víctima. Estás enojado con tu hermano porque a él lo quieren más. Estás enojado con tu hermana porque a ella la quieren más. Estás enojado por muchísimas cosas y te estás olvidando de ser agradecido. Te estás olvidando de que tus papás te dieron lo que tú necesitabas, lo que ellos tenían para darte, nada más. Ellos no podían darte más. No podían darte lo que tú necesitabas.
pero sin duda alguna te han dado lo mejor que ellos han tenido. Te han dado de lo mejor porque pudieron no haberte tenido, pudieron haberte aventado, regalado, pudieron haber hecho muchas cosas y más, sin embargo, ahí andas todavía, vivo. Pues no sé si vivito, ¿verdad? Pero ahí andas, ahí medio atarantado, pero ahí andamos, ¿no? Así son los papás, nos han dado lo que nosotros hemos necesitado. Yo, por estar enojada con mi papá, me perdí de haber entendido que yo ya estaba grande y estaba en una edad de que yo podía haberlo ido a buscar. Yo podía haber sanado esa relación con él, yo podía haber ido, pero no, preferí, seguir enojada, hasta darme cuenta que yo decía: "Ay, ahorita hablo de mi papá", claro, y yo digo: "Ay, es que ahorita nosotros", y fíjense, todavía es fecha de que nosotras, hermanas, las que somos de diferente familia, este, entre nosotras podemos estar hablando de mi papá, pero con mi mamá no podemos estar hablando de mi papá, porque mi mamá todavía lo odia, porque mi mamá todavía no puede, ella no puede decir nada bueno de mi papá, nada, porque no le sale, simplemente no le sale. Pero ahorita, mire, ya guarda silencio. Nos oye que nosotros estamos hablando de mi papá y mejor se da la vuelta o hace como que no está oyendo. Pero si nosotros le preguntamos algo de su matrimonio, de cuando estaban casados, oiga, ma, pero ¿a poco usted no se daba cuenta? Oiga, ma, y no nos contesta o nos contesta enojada. Y también eso tenemos que respetar que esa parte es parte de su dolor de ella, de cómo vivieron ellos. Para nosotros fue completamente diferente. Nosotros sí podemos hablar de mi papá, pero con mi hermano no podemos hablar de mi papá porque él no era el papá de él. El papá de él era la pareja de mi mamá, ¿sí? Entonces todavía existe. Yo no digo que todo es perfecto, no, no todo es perfecto. Yo no digo que, las cosas van, como dicen por ahí, viento en popa. Lo que yo les quiero transmitir es que debemos de ser conscientes de cuál es tu fondo de dolor, cuál es tu fondo, dicen por ahí, cuál es tu fondo de sufrimiento, la raíz de tu problema, la raíz de tu enojo, la raíz de tu frustración. ¿Por qué no te sientes, por qué te sientes inadaptado? ¿Por qué sientes que en tu familia no encajas? ¿Por qué sientes que tú estás de más? ¿Por qué sientes que están todos, pero como que algo te falta, como que tienes problemas con uno, como que, entonces empiezas a rascar, bueno, yo digo, empiezas a rascar, quiere decir que empiezas a tomar terapias, a buscar ayuda, a leer, a informarte, a sobre todo a buscar terapia, a buscar a Dios, porque a veces no sabes qué hacer con las situaciones y la única el único medio que tú tienes para sanar es llegar a Dios. El único medio que tú tienes para sanar es que Dios sane tus heridas, dándote cuenta y yendo a tu interior para saber cuál es la raíz de tu problema, cuál es la raíz del por qué tú no puedes ver a tu mamá, no puedes ver a tu papá, por qué se te está yendo el tiempo y tú sigues pensando en que quieres que tu papá te busque a fuerzas o tu mamá, si eres hombre, porque quieres que tu mamá te busque a fuerzas cuando tú ya eres un adulto y puedes ir a hablar con ella, puedes ir a hablar con tu papá, puedes ir a hablar con tu mamá mínimamente, bueno, estás enojado, pero no sabes por qué, bueno, ya es tiempo de que tú empieces a sanar tus heridas, ya es tiempo. Les dije, no es fácil hablar cuando hablas de tu propia historia, no es fácil decir, para mí es fácil decir, tengo un hijo adicto, tengo un hijo así, tengo otro hijo así, ya soy divorciada, ya, bla, bla, bla. Sí, estoy hablando externamente, pero no estoy hablando de la raíz de mi problema, no estoy hablando de por qué me costó un divorcio, por qué me costó,
terminar una relación en la que estabas aferrada a que no te fueran a abandonar, estabas aferrada a que te tenían que proteger, estabas aferrada a estar ciega, a creer todo lo que te decían, a ser una mamá abnegada, a ser una mamá que lo dabas todo por tus hijos, cuando es mentira que uno vive así. Prefería seguirme haciendo la víctima diciendo que en mi casa no me querían, mi papá nunca estuvo, bla, 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 bla. Deja de hacerte la víctima y eso cuesta mucho trabajo y que la gente o las personas acepten que a veces vivimos haciéndonos las víctimas, a veces vivimos haciéndonos, este, pensando que todos los demás nos han hecho. Mi mamá me hizo, mi papá me hizo, bla, 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 y prefieres estar enojado y no verlos y no saber de ellos. Cuando en realidad, si tú no sanas, déjenme, les digo con toda la certeza, si tú no sanas esas heridas, difícilmente en la vida te va a ir bien. Difícilmente en tus emociones vas a estar bien, difícilmente en tus finanzas vas a estar bien, difícilmente vas a correr una carrera y la vas a ganar, porque necesitas hacer las paces con tu pasado, necesitas hacer las paces con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, ¿por qué tienes ese divorcio con tus hermanos? ¿Por qué siempre viven enojados? ¿Por qué siempre viven de pleito? Porque de todos, uno es el que tiene que ser consciente. Ese uno va a darse cuenta de sus errores y va a darse cuenta de por qué hay algo que entre mi hermano y yo como que, o con mi hermana y yo como que no funciona. Con mi hermana y yo siempre, fíjense, mi hermana y yo siempre vivíamos de pleito. Mi hermana era mayor, de pleito de como de estarnos echando y de repente estábamos enojadas y ahorita somos así como que las dos, ay, somos uña y mugre. Mi hermana viene, me visita, yo necesito algo y le hablo a ella, ¿sabes qué quiero hablar? ¿Sabes qué? Y ella viene y me busca. Entonces, no es que estemos haciendo a un lado a mi mamá, pero se hizo ese lazo entre ella y yo. Esa era nuestra familia, nuestro pequeño círculo. Y ya yo ahorita respeto que mi hermana, mi mamá tenga preferencia por mis dos hermanos más chicos, porque hasta eso le reclamé. Usted hace como que nada más tiene a esos dos hijos, son los que usted quiere porque son los que vivieron con el hombre que usted sí quería, pero esos hijos no son de él, esos hijos son hermanos de nosotros y de nuestra sangre. Pero hasta eso tienes que aceptar que, pues bueno, hay una cierta preferencia eh, en cuanto al cariño, en cuanto a la división, no sé, pues tienes que aceptar que sí es tu familia, tienes que aceptar que tú no la puedes cambiar, tienes que aceptar que aunque a ti no te gusten las cosas, pues así son, o sea, las cosas son como son y tienes que aceptarlo. O sea, ya nosotros, yo ahorita yo ya veo y digo, chihuahuas con mi mamá, es como si los hijos de nosotros no fueran nietos de ella. Así como, así espero que no me esté oyendo mi mamá. Espero, es como si los hijos de nosotros no fueran nietos de ella, como si ella se hubiera divorciado de mi papá y de nosotros también, aunque yo la vea como mi mamá, aunque yo la vea, hay una distancia entre mi mamá y nosotros, ¿sí? Pero yo ya no me meto en esos problemas, ya no me meto en esos pedos, como dicen, ya no me meto en cuestionar qué fue lo que ella pasó, ya no me meto en cuestionar por qué a este hombre sí lo quería y a mi papá no, no es mi problema. Esos son sentimientos de ella, ya no está ni mi papá ni el señor con el que ella vivía, ya se murieron los dos y todavía sigo con, o sea, todavía seguimos con eso. Mi mamá no puede hablar de mi papá y bien menos, pero ya no habla ni bien ni mal. Yo creo que si habla mal ya como que no se lo permitimos, ya, a ver, mamá, o sea, mejor no preguntamos de mi papá, ¿verdad? O sea, aunque a ti te haya hecho daño y nosotros queremos conocer la historia de cómo fue que ustedes se casaron, cómo fue que usted, a veces no se lo podemos ni mencionar porque ella no puede contarla, no, tu papá, ah, tu papá no era así, o sea, tal vez ella piensa que nosotros queremos escuchar la historia de amor que nunca existió.
Tal vez ella piensa que nosotros queremos escuchar algo que nunca sucedió. Entonces dice mi mamá: "No, no, 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 no". O sea, no, pero a ella háblale de la pareja con la que ella sí fue feliz y se suelta como pirinola. Ella se suelta, hable y hable y hable y hable que no, es que yo cuando iba con Juan, o sea, te cuenta y a veces yo digo, pues mi mamá era feliz ahí. O sea, ella fue feliz con esta persona. Yo no tengo la culpa que no haya sido feliz con mi papá, ¿verdad? Ni estoy responsabilizando a nadie. Pero ella estuvo enamorada de esa persona, no de mi papá. Ese no fue el amor de su vida. Y pues tienes que aceptarlo, ese no era el amor de su vida, pero sí era nuestro papá y vivió mucho tiempo con él, que vivió maltratada, que vivió lo que tú quieras. Yo no sé cómo fue la vida de ellos, ni me voy a meter tampoco ya en eso. Yo ya me di cuenta que, este, sanando la relación que yo tenía con mi papá, diciéndole a mi mamá, a ver, ya mami, no va a hablar usted más mal de mi papá, no va a decir ya cosas, ya no me va a meter cizaña, porque eso hacemos los papás a veces, metemos cizaña con los hijos en contra de los papás. Y, o sea, no se vale, no se vale por donde quiera que ustedes, a nosotros nos inyectaron un odio en contra de alguno de nuestros padres, y fue tu misma mamá o fue tu mismo papá. A veces yo conozco, o sea, yo conozco una persona, el papá no estuvo presente con el niño desde que nació, entonces el niño creció odiando a su papá. Llega el momento en que, yo me doy cuenta y yo me preguntaba, ¿por qué el niño odia a su papá? Si nunca lo conoció, o sea, ¿por qué el niño odia a ese papá que nunca conoció? Porque alguien le inyectó ese veneno, porque alguien estuvo hablando mal de su papá, porque alguien le estuvo diciendo que su papá nunca estuvo, nunca se hizo cargo, que los abandonó, que esto y que el otro. Alguien le inyectó ese veneno a ese niño en contra de su papá que ni siquiera conoce. ¿Sí saben cómo? O sea, no es que yo hubiera tenido ese resentimiento por propia voluntad con mi papá, es que se me sembró ese veneno. Entonces yo lo acepté como algo que sí era. Cuando te das cuenta y dices, a ver, las cosas no fueron así, descubres la verdad, porque cuando yo descubro la verdad, porque en realidad, este, dicen que la verdad te hace libre y es verdad. Yo cuando la familia guarda secretos, hay personas enfermas, hay personas que cuando guardan un secreto, cargan con él tanto tiempo, con esa mentira tanto tiempo, que cuando son descubiertos, normalmente se sienten libres porque ya no tienen que guardar ese secreto. Entonces, ya mi mamá como que de primero sí estaba como que enojadilla conmigo, pero pues ya, se le pasó, ¿verdad? Ya ahorita ya, yo me regaña, pero ya no le digo nada, ya todavía o está enojada y no me habla, y yo digo, pues bueno, ya que me hable cuando ella quiera, ¿verdad? Porque pues sí, sí pasa. Entonces, mis amores, ay, oiga, muchas gracias por haberme escuchado. Me cuesta trabajo hablar de mis propias emociones, de mi propia experiencia, pero siempre les digo, no soy la única que lo está pasando, no soy la única que lo pasó. Yo creo que no soy la única que se sintió abandonada por su papá. Hay hombres que se sienten abandonados por su mamá y que personas que están pasando o que pasaron exactamente por la misma situación por la que también pasé yo y eso es algo para no sentirme yo solita, ¿verdad? Dice un orador, levante la mano a ver para que no para no sentirme solita. ¿Quién se sintió identificado? A todos nos puede estar pasando, corazones. Y créame, yo cuando le digo, escribí cartas para mi papá, escribí cartas, busqué la manera de sanar la relación con él, porque yo no sabía por qué quería, pero quería, ahorita yo me doy cuenta que es algo bueno para mí, porque me sanó a mí. No sanó a mi papá, no sanó a mi mamá, no sanó a nadie, me sanó a mí. Sanó mi corazón herido, sanó mi tristeza y mi enojo, mi resentimiento que yo traía, sanó algo que me estaba haciendo daño, algo que a mi cuerpo, dicen que el cuerpo habla lo que la boca calla.
Entonces, si usted tiene todo eso y está callado, créame, la enfermedad, el cuerpo va a hablar por ese resentimiento y ese odio que usted le pueda. A veces disfrazamos el odio con aparente amor, ¿no? Es que yo amo mucho a mi mamá, no la puedo dejar sola, pero en realidad estás enojado con ella. En realidad también tienes ese sentimiento de decir, ¿por qué no me defendiste de mi papá? Era injusto mi papá, a mí me pegaba y yo no hacía nada y tú nunca me defendiste. Y a veces los hombres tienen eso en contra de la mamá, y más el rebelde, ese hijo rebelde que era el más tremendo y que era el que su papá siempre le estaba pegando, que es que por tremendo, su mamá nunca lo defendió, nunca estuvo ahí para ponerle un alto a su papá, nunca estuvo ahí para decirle: "Ey, ey, 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 ¿por qué le vas a pegar? A mis hijos no les vas a pegar". Las cosas no se tratan así. Cuando la mamá veía que a su hijo le estaban pegando injustamente y la mamá se quedaba callada. Eso es un motivo de rencor, es un motivo de enojo por, yo hablé de mi enojo, de mi resentimiento hacia mi papá, pero no quiere decir que era el único, también con mi mamá, y tuve que trabajar de las 2 partes y entender que ninguno de los 2 lo hizo para hacerme daño. Ninguno de los 2, dijo una vez un psicólogo, que tú no entiendes que por haber sido tus papás como fueron contigo, eres la persona que eres ahorita. Y a veces dices: "¿Y por qué tuvo que pasar tanto dolor? ¿Y por qué tuve que pasar tanto sufrimiento? ¿Y por qué tuve que pasar?". Bueno, gracias a eso, eres la persona que eres ahorita. Y tienes que procesar eso, y tienes que aceptarlo, que si tú has mejorado, que si tú has crecido, que si tú eres mejor cada día, es gracias a la niñez que a ti te dieron, a todas tus carencias, a todo lo que tuviste o lo que no tuviste. Gracias a eso eres la persona que eres ahorita. Y que si bien no has sido la mejor persona, todavía estás a tiempo de mejorar, todavía estás a tiempo a ya no seguir como antes o como has vivido hasta ahorita. Gracias a eso dices, me obligaron a estudiar y yo ni quería, gracias a eso tienes el trabajo que tienes ahorita, gracias a ahorita eres un hombre responsable, gracias a eso eres una mujer responsable, gracias a todas tus carencias, gracias a todas tus necesidades afectivas, sobre todo, que te hicieron falta. Esas carencias que te han hecho ser la persona que hasta la fecha eres ahorita. Y si tú has luchado por ser cada día mejor, eso es mucho más que suficiente por ser mejor cada día, por esforzarte. Muchísimas gracias por haberme escuchado, gracias por el apoyo, Silvita, gracias por el apoyo. Ay, no, no les digo que todavía me sentía muy nerviosa, me sentía, ay, ¿cómo les diré? Como les diré, porque esta historia, yo espero que no la estén viendo mis hermanos, ¿verdad? Que no la estén viendo, porque es una historia mía, corazones. Déjenme les cuento esa parte. El hecho de que yo lo haya sentido así, no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta. Yo les estoy contando mi historia, lo que a mí me sucedió, mi sentir. No quiere decir que mi hermana tenga el mismo sentir que yo. No quiere decir que mi hermana se haya sentido abandonada igual que yo. Ella tiene su propia historia y un día va a tener que contarla a ella también. Mis hijos tienen su propia historia y un día van a tener que contarlos a ella también. Mi mamá tiene su propia historia. Yo no tengo la verdad absoluta. Ese fue mi sentir y ese fue el remedio que yo hice, lo que yo encontré que a mí me funcionó, el sanar mis heridas con mi mamá y con mi papá y con mi hermana la mayor y aceptar y ver que la situación no era como me la habían contado, tan triste tampoco como me la habían contado, aceptar la relación que ahorita tenemos en familia, aceptar esa división de que mis hermanos, son de allá y nosotros somos de acá, ¿sí? Aunque seamos hermanos de sangre. Si mi hermano me ve como hermana, pero como hermana lejana, ahí como se ve como hermanastros, algo así. Sabemos que somos hermanos de sangre, pero a veces nos vemos como hermanastros, como si no lo fuéramos. Y eso a mí me podía mucho, decía, es que somos hermanos de sangre, pero yo no puedo cambiar eso.
¿verdad? Pero sí puedo tratar mejor a mi hermano, sí puedo yo acercarme más a él y hacerlo como si fuéramos hermanos de sangre, que en realidad somos hermanos de sangre, ya no verlo como el intruso, ya no verlo como un medio hermano, ya no verlo como el hermanastro, sino como lo que es, como mi hermano de sangre. Aunque él no lo quiera, aunque él no lo acepte, aunque él ve el cambio en mí y él empieza también a aceptar que sí, es mi hermana un poco mayor que yo, pero va cambiando la situación cuando tú haces un cambio, cuando tú bajas la guardia, cuando tú empiezas a ver las cosas en su real dimensión. Quieres ser un cambio para tu vida, para la vida de los demás, vas a tener que ser tú. Vas a tener que ser tú el que se quedó aquí a escuchar la historia. Vas a tener que ser tú, porque nadie más me escuchó más que tú. Vas a tener que ser tú. Siempre no es para los demás, es para ti que estás escuchando. Entonces, nos toca hacer el cambio a nosotros. Digo, no vivimos en las mejores familias, pero yo ahorita estoy más que agradecida porque ya ahorita con mi hermana la mayor ya no peleo. Ya ahorita con mi hermana la mayor tenemos esa relación de que, haz de cuenta que ella y yo nos sentimos como que la familia fuerte. O sea, mi hermana y yo somos como que la familia, me falta la otra hermana, pero ella, pues, no, ella es la que no quiere, ahora sí que ella es la que no quiere, pero con mi hermana la mayor ya tengo, y con la otra hermana ni peleamos ni nada, poco nos visitamos, pero sí cuando nos hablamos y nos hablamos o nos vemos con gusto, no peleamos ni nada, pero mi relación con mi hermana la mayor es como si ella fuera mi mamá, cuando ella necesita hablar, también habla conmigo. Una vez me dijeron: "Ay, no inventes, pero en todas las familias hay un hermano que no se habla con otro hermano, ¿a poco tú siempre estás de buenas con tu hermana?". No, cuando nos peleamos, cuando nos enojamos por diferencias de cosas, depende de quién es la que se haya enojado, es la que como que pide disculpas. O sea, bueno, yo la regué y me mandó un mensaje: "Hola, gorda, ¿cómo estás?". Y yo: "Bien, ¿y tú?". O sea, se nos pasa el enojo, no vivimos enojadas, sí nos enojamos, pero en ese momento pasa un ratito y tratamos pues depende de quién se haya enojado, ¿sí? Entonces, con mi mamá, pues ella no, ella es mi mamá, ella es la jefa, ella me regaña y yo todavía así como que, pues bueno, ¿verdad? Todavía a mis 44 años, este, hay que hacerle caso a la mamá, ¿verdad? Así que usted le toca. Oiga, leeré los mensajes, ¿cómo ve? Discúlpeme que me haya lloriqueado, oiga, pero es que son temas que, hijo de su, costó, le voy a decir una cosa que me costó a mí entender eso. Me costó dolor, mucho dolor enfrentarme a la verdad, enfrentar a lo que aceptar lo que a mí me había pasado, aceptar de todo, corazones, de verdad, de todo, de todo. Usted haga lo que le están sugiriendo y verá que las cosas suceden, pero a veces no nos gusta sufrir. Y eso, yo lo llegué a escuchar, es solo para valientes, para el que quiere, porque un hombre o una mujer valiente es la que enfrenta aunque se le esté llevando la chingada, aunque vaya de crisis en crisis, aunque esté triste y no sepa ni para dónde chingados ir, ni a quién pedir ayuda, pero siempre hay alguien que te está ayudando, que te está apoyando, o tú estás buscando la ayuda, y si tú estás buscando la ayuda, es por algo, es porque tú ya no puedes vivir como has vivido hasta el momento, hasta el día de hoy. Siempre hay que hacer el cambio nosotros, corazón. Ah, hay que perdonar, así es. Discúlpenme, corazón. Rosa Crespo, es verdad, Dios de poder, Él te ayudará para que sigas mejor, pero el perdón, el principal es saber perdonar para que seamos perdonados por Dios. También, felicidades, Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Rosa, y todo perdono. Fíjese, yo pensaba que también yo todo perdonaba, corazón, tú, Silvita, cuando me doy cuenta que traía mucho resentimiento en mi corazón. Fíjese, yo vivía enferma del estómago,
de gastritis. Aquí yo vivía enojada, no sé si han visto personas que siempre están enojadas, hasta la mirada tienen así, bueno, ya es que ya no me sale, pero, o sea, ya sin hacer el gesto yo ya lo traía integrado. Entonces, cuando yo empiezo a hablar, a expresar mi dolor, no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo expresar lo que yo sentía, no sabía sacar ese dolor. Me costó muchísimo trabajo empezar a hablar de los secretos de familia, me costó muchísimo trabajo, tanto que a la primera terapia que fui, terapia con un psicólogo, las terapias duran 45 minutos, bueno, 30 minutos me la pasé llorando y yo quería hablar y me agarraba a llorar otra vez. Y luego yo quería empezar a hablar y me agarraba a llorar otra vez. Y saben que yo eso es algo que yo creo que los profesionales están adaptados para eso estudiaron, pero yo valoré mucho el que yo lloré y lloré y lloré y lloré y nunca me dijo, ay no, nunca me dijo, ¿por qué lloras? No seas exagerada. Nunca me dijo, ya, cálmate. A ver, cálmate y ahorita vamos a hablar. Me dejó que llorara hasta que llenara. Nunca me dijo, se te va a acabar el tiempo, nunca, no, nada. Me dejó llorar hasta que pude hablar, hasta que pude decir algunas palabras. Lógicamente, se acabaron los 45 minutos. Te espero en la próxima sesión. Y así duré como 3 sesiones, 4 sesiones llorando. Y me dijo: "Si no te calmas, te voy a mandar a psiquiatría". Y yo: "No, no, no, a psiquiatría no, por favor, yo no estoy loca". Y me dijo: "No es para los locos, psiquiatría es para que tú te sientas bien, para que estés mejor, porque traes crisis muy fuerte". Dice: "No te puedes controlar". Yo decía: "Sí, ya, se lo juro que ya me voy a controlar, ya voy a estar bien". Entonces, el simple hecho de aprender a hablar de tus emociones, expresarlas, porque a veces eres un niño o creciste o en un ambiente donde siempre se te mantuvo callado. Cállate, no hables. Cállate, no digas burradas. Cállate, no digas esto. Cállate, no digas el otro. Guarda silencio, no estés diciendo pendejadas, no estés hablando así, no, o sea, aprendiste a guardar silencio. Entonces, cuando tú empiezas a hablar de tus emociones, cuesta mucho trabajo. Créame que si a usted le está pasando eso, es completamente normal que tú estés en ese trance, en ese caminar. Te va a costar mucho trabajo hablar, expresar lo que tú sientes, pero conforme va pasando el tiempo, vas a ir pudiendo hablar, hablar, hablar un poquito, vas a ir llorando menos y hablando más, llorando menos y hablando más. Entonces, todo es un proceso en esta vida, hasta cuando hablas con Dios, créamelo, hasta cuando hablas con Dios. A veces, ay, a veces Dios no escucha palabras, escucha lágrimas. A veces no tienes que decirle nada a Dios para que Él te pueda escuchar. Tienes que estar completamente derrotado, completamente sintiéndote mal para poder hablar con Dios. Y a veces Dios no necesita escuchar tus palabras, nada más escucha tus lágrimas. No necesitas decir nada más porque escucha tus lágrimas y escucha lo que claramente tus lágrimas le están diciendo. Y ese es el proceso también con Dios. Escucha tus lágrimas hasta que puede escuchar tu voz. Y después es al revés. Tú empiezas a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Solos no podemos hacer las cosas. Yo sola nunca pude, más bien dicho. El caminar del que yo les platico no fue sola. Tuve que agarrarme de creer en lo que yo, en el proceso que estaba pasando. Y todo ha sido, creo yo, gracias a Dios, para bien, ¿verdad? Así que muchísimas gracias.
Armando, Silvia García, te amo. Ándele, Silvita, anda con todo, corazón. Gracias por el apoyo. Estuve viendo que estuvieron aquí los mensajitos, corazones hermosos, chulos de guapos. Gracias por haberme entendido. Gracias. Si usted se sintió identificado, era la idea. Yo creo que, ay, no, es que a uno no le gusta hablar de uno, oiga, quemarse uno mismo, hablar de sus emociones cuesta, pero siempre es para bien, siempre es con el afán de compartir con ustedes lo que a muchos nos puede estar pasando, porque a veces nos sentimos identificados con la historia de otra persona. Entonces, esto es un poquito de mi historia que yo me di cuenta que fue un proceso y bla, 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 pero hay muchas historias. Esa fue cuando tú te divorcias, es otro proceso. Y a veces también es un proceso muy largo, porque son decepciones, amor y traiciones. Ese es otro tema. Cuando te andas divorciando, cuando, pasas ese proceso, ya cuando te divorciaste, ya cuando te separaste, todo es un proceso, pero para llegar a la raíz del problema tienes que buscar cuál es la raíz del problema y sacarlo o sea, de una, como dicen por ahí, porque si tú dejas esa raíz ahí, se va extendiendo y se va extendiendo y se va extendiendo y te provoca enfermedades muy fuertes a veces. Y no queremos eso. Yo decía, ay, no, yo no quiero estar enferma, quiero hablar, quiero sacar lo que yo traigo, yo creo que fue mi decisión, porque créanme, todo en esta vida es una decisión, mis amores chulos de guapos, todo en esta vida es decisiones. Si usted toma la decisión de que ya no quiere vivir, no quiere ser como hasta ahorita, no quiere vivir enojado, tiene que hacer algo diferente, algo que le funcione. Dicen que locura es hacer las mismas cosas una y otra vez esperando resultados diferentes. Entonces, si usted no quiere vivir en esa locura, tiene que hacer cosas diferentes, ¿verdad? Sí, te queremos mucho, mi reina preciosa, muchísimas gracias, te queremos, Perlita, muchísimas gracias, Silvita y Eric Armado, Silvia, ya ves, te aman, Silvia, ya traes el pegue, papi, papi, papi. Hola, soy cubano, pero no saludan, discúlpeme, corazón, es que si me pongo a leer los mensajes, oiga, luego se me va el avión, como decimos aquí en México, se me va el avión y luego Mm, vaya, desde que empecé estaba bien firme con lo que quería platicar el día de hoy, así como el sábado también que transmití a las 9 de la mañana, este, estaba de repente yo dije, pues bueno, voy a hablar de esto, este tema era algo que yo ya traía, era algo que quería compartir con ustedes. Entonces, cuando me enfoco así en estar compartiendo con ustedes, los mensajes se me van, oiga, se me van, se me van, se me van, pero no crea, otras veces me dedico solamente a mandar a leer los mensajitos aquí de ustedes, gracias a las personitas que le estuvieron dando like, gracias a las personitas que dejaron su comentario también, corazones, a los que estuvieron platicando aquí, a las personitas, a ver, nada más déjenme los nombres. Ay, Silvia, Kevin, guapa, muchísimas gracias, Kevin. Kevin, bienvenido. Maite, le di a los 3 puntos y a denunciar, así se da like, soy nueva. Le di a denunciar, ¿cómo así? Ay, oiga, usted me está haciendo la noche, ¿o qué? Eric, no la dejes. Ay, no. Oiga, ya vi, ya me hizo reír. Ay, no. Eric, apóyame, Maite, Silvia, ¿cómo se da like? Oye, yo no, ni yo sé aquí, ¿verdad? Ian, André, creo que mis ojos no ven bien. Muchísimas gracias a las personitas que estuvieron mandando un mensajito aquí. Discúlpenme por no haberlos visto. Flavio, saludos y muchísimas gracias por estar aquí, Silvita, Eric y a todas las demás personitas que están unidas aquí, mis amores. Nos vemos el día de mañana en otro enlace en vivo. Espero que se haya suscrito aquí a esta plataforma
Vive y deja vivir México. Perla Ábalos les saludó desde Monterrey, Nuevo León, México. Yo creo que mañana Eric y Silvita vamos a estar mandando saluditos y vamos a estar platicando con las personitas que vayan estando aquí para que luego no digan que luego no les mando saludos y que soy bien quién sabe cómo, ¿verdad? Armando, Silvia García, te quiero, ándale. Oiga, me va a asustar a Silvita, ¿eh? Luego se nos va a ir. Gracias por haber estado aquí, mis amores. Nos vemos el día de mañana. Mira que ya es, ¿qué? Las 11:30 de la noche, mi perlita. Es que hay gente que no saben cómo se da like, pero ya van a aprender. ¿A poco no aparecen aquí los like, aquí para dar corazoncito, corazón? Yo no sé tampoco, Silvita, cómo se da like. Eh, qué guapa señora. Gracias, Edgar. Hello, madame, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Que tengas linda noche, Eric. A ver, díganme ustedes cómo se da like. A la otra expliquen, porque a mí no me aparece aquí cómo se da like, ¿verdad? A la otra, bueno, ya lo dejamos para mañana, Silvita. Muchísimas gracias por haber estado aquí, mis amores. Ya me despedí como 20 veces, ¿verdad? Media hora más y nos vamos. Gracias por haber estado aquí, corazones chulos de guapo. Ahí espero que le haya servido y que qué bueno que me dejaron su like. Qué bueno que me apoyaron. Muchísimas gracias por haber estado aquí, mis amores. Nos vemos el día de mañana. Gracias por haber estado aquí, corazones. Ah,